Hola, el día de hoy comenzaremos con el manga del Caballero en Eterna Regresión. Comenzando con la historia, en el centro del campamento una persona se encontraba tocando con fuerza una cacerola pidiéndole a todos los mercenarios y soldados que se levantaran para comer. El prota, que se encontraba en la cama tumbado, comenzaba a despertarse. El hombre estaba en una carpa junto a sus compañeros, y uno de ellos, que ya se encontraba levantándose, comenzaba a preguntar si acaso había algo en su bota. Inmediatamente comenzó a gritar afirmando que era un bicho, mientras que el prota pensaba que tenía que callarse la boca. El chico nos comienza a relatar su situación. El nombre de nuestro prota es Enkrid. Mientras comenzaba a levantarse, sus compañeros ya estaban completamente listos y haciendo sus deberes, aunque algunos por supuesto todavía seguían en la cama. El chico nos sigue relatando que después de causar muchos problemas fue degradado a líder de escuadrón por esos imbéciles, e incluso de su grupo ya había uno que se había levantado antes que los demás y se encontraba en la parte de afuera de la carpa. En la tarde de ese mismo día, en el campo de batalla, una persona le gritaba a todos los presentes que tenían que atacar. El prota nos sigue relatando que no tenía poderes especiales ni nada. Mientras el combate se llevaba a cabo, el chico sigue relatándonos que había conseguido llegar hasta allí con un entrenamiento interminable. Ahora vemos al prota en el campo de batalla pelear. El chico realmente no destacaba, e incluso con un simple soldado le costaba bastante hacerle frente. Y a duras penas, entre todo el caos y el bullicio del combate, el chico podía mantenerse en pie. Nos sigue relatando que ese se había convertido en su final, mostrándonos cómo estuvo a punto de perder la vida contra uno de los soldados enemigos. Pero uno de sus compañeros terminó decapitándolo en el acto. El chico seguía relatándonos que no tenía el más mínimo talento. Mientras se arrastraba para tomar su espada, momento después comenzó a escapar de esa zona a un área un poco más segura. Continuó relatándonos que él sabía perfectamente que su sueño estaba fuera de alcance. Justo en ese momento una flecha es disparada, la cual casi terminó alcanzando de lleno al prota, pero le pegó a uno de sus compañeros que estaba justo detrás de él. Pensaba que tenía que esperar un momento. Observando todo el caos que sucedía a su alrededor, se mencionaba que aunque todos se rieran de él y dijeran que nunca haría nada en realidad, observando a uno de los oponentes que se colocaba en su camino, pensaba que mientras hubiese una espada en su mano, ahora empuñándola con fuerza se convertiría en un caballero. Pero hasta allí llegó nuestro prota, ya que inmediatamente fue atravesado por una espada del enemigo. El chico pensó que su sueño estaba tan gastado que ya no había nada que pudiese hacer al respecto. Quedó completamente en shock dándose cuenta de que era cierto, lentamente estaba muriendo. Quedó de rodillas en el suelo y mientras se inclinaba hacia adelante pensaba que ni siquiera sabía que su muerte sería tan patética. Ahora vemos lo que parece ser el alma del prota. El chico comenzaba a despertarse y pudo ver algo con claridad. Aún así no le dio mucha importancia y nos damos cuenta de dónde se encontraba el prota ahora mismo, en una especie de limbo completamente solo y vacío. En ese momento, un fuerte ruido terminó sacándolo de aquel tranquilo y pacífico lugar. Era el sonido de una cuchara golpeando una olla, mientras una persona gritaba que tenían que despertar. El chico ahora se encontraba mucho más confundido que antes. Enkrid se preguntaba si acaso eso había sido un sueño, mientras que su compañero a su lado se preguntaba si acaso había algo en su bota. Al voltear su bota, asustado afirmaba que se trataba de un puto bicho. Inmediatamente se dio cuenta de lo ocurrido y no se lo podía creer. ¿Acaso eso era una especie de déjà vu o algo parecido? Esa misma tarde terminó regresando al campo de batalla, donde se encontraba peleando con todas sus fuerzas. Pero en ese instante, al observar hacia atrás, se dio cuenta de la espada de aquel caballero, la cual terminó atravesándolo nuevamente justo en su garganta una segunda vez. El chico entonces había comenzado a darse cuenta, era la segunda vez que perecía de esa forma, luego fue la tercera, y así continuó repitiéndose incluso una cuarta vez. La mañana nuevamente había comenzado y el chico, ahora sujetándose la garganta, no se lo podía creer. Comenzó a darse cuenta de algo, la espada del enemigo atravesándole la garganta y el dolor ardiente más la sangre que vomitaba se sentía muy real. De regreso en la quinta oportunidad, en el campo de batalla el chico se encontraba preocupado por lo que podía ocurrir. Pero ese mismo día también se dio cuenta de algo, aquel caballero iba únicamente hacia él, el cual se lanzó de frente rápidamente a atacarlo. Enkrid se dio cuenta en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Ese día seguía repitiéndose una y otra vez, y ahora se encontraba preparado para intentar detener a su oponente. El caballero enemigo se lanzó de frente a atacar al prota como si fuese un rival de toda su vida. Enkrid, asustado, pensaba que era una puñalada perfecta. Es la punta de la hoja que había visto por 17ª vez. El chico terminó cerrando sus ojos para terminar recibiendo aquella puñalada de lleno sin hacer absolutamente nada. Pensó que esa era su 17ª muerte. Mientras se desangraba y tosía sangre, seguía pensando que si hubiese blandido la espada con un poco más de fuerza quizás hubiese sido diferente.
Quizás si se hubiese esforzado un poco más, el resultado no hubiese sido el mismo. Quizás no hubiese muerto en ese sitio. Nuevamente el chico regresó a aquel limbo donde se encontraba completamente estático. Una lámpara que se movía cerca de Encrit le preguntaba si acaso realmente pensaba de esa forma. Pero no era la lámpara lo que estaba hablando. Mientras el prota comenzaba a desvanecerse lentamente, una persona montada en un barco le preguntaba si acaso eso era lo que pensaba realmente. El prota, que intentaba levantarse, escuchaba cómo la voz del barquero le mencionaba que tenía que intentar luchar, tenía que sentirlo bastante bien. Y por supuesto, tenía que abandonar la desesperación ante un muro que no podía cruzar. El prota, sentado en aquel limbo, se encontraba furioso, enojado consigo mismo por lo que estaba escuchando. Pero inmediatamente terminó regresando a la realidad, despertándose luego de escuchar el sonido de aquella olla sonando mientras los llamaban a todos a comer. El prota se despertaba en silencio y preocupado, observando fijamente con frustración hacia el techo. Su compañero, colocándose la bota, le preguntaba a su comandante de escuadrón si acaso ese día se había despertado inmediatamente, cosa que le parecía bastante extraña. Encrit le dijo a su subordinado, el cual se llama Ren, que tenía un bicho en su bota, a lo que el hombre, por curiosidad, terminó observando hacia el interior de la bota. Y luego de observar que era cierto, el hombre terminó sacando el bicho de la bota mientras maldecía, para luego terminar aplastándolo con sus pies desnudos. Colocándose la bota inmediatamente, le preguntó al prota si acaso la había metido en su interior y qué clase de tontería era esa. Mientras salía de la carpa, el prota le dijo que tenía que callarse, pues acababa de verlo entrar en su bota. El prota, ahora observando de reojo al insecto, pensaba que esa era la 18ª vez que veía el cadáver de ese bicho. Y si lo veía unas cuantas veces más, entonces ¿podría terminar ese día? Encrit nos comienza a relatar que había empuñado una espada desde que era bastante joven, recordando parte de su infancia cómo se encontraba entrenando con la espada. Había aprendido esgrima de un mercenario retirado que casualmente vino a su pueblo. El mercenario, tumbado en el suelo, comenzaba a decirle a Encrit que realmente era increíble, y si ya era así de bueno, entonces podría convertirse en un caballero en el futuro. Fue entonces que Encrit se dio cuenta. En ese momento había comenzado a soñar. Se preguntaba si acaso él mismo algún día llegaría a ser un caballero, imaginándose en un campo repleto de cadáveres, parado sobre la montaña de cadáveres como el único victorioso. Se imaginaba que sería realmente glorioso. Un caballero que puede matar a 1000 personas por sí mismo y cambiar la dinámica en un campo de batalla. Un héroe completamente invencible. Un caballero que puede terminar con una gran guerra y ser llamado el Caballero del Fin. Había pensado que era el protagonista de una canción que un trovador errante cantaba. Pensó que entonces tenía que intentarlo, tenía que dejar ese pueblo y convertirse en un caballero. En una taberna, un grupo de personas se encontraban burlándose de un novato que se había caído anteriormente. Otro comenzó a decir que el cobarde se había asustado de un mero perro callejero y soñaba con convertirse en un caballero, y ni siquiera era lo suficientemente bueno como para ser mercenario independiente en primer lugar. Ahora vemos a una versión adolescente de Encrit, el cual se encontraba malherido y vendándose a sí mismo. Él había dejado a la aldea y había entrado en un cuerpo de mercenarios, y rápidamente aprendió que su talento podría no ser nada especial, pero era demasiado pronto para rendirse por un fracaso. El trabajo duro nunca termina traicionando al cuerpo, mientras que por las noches el chico se encontraba entrenando arduamente. Incluso tiempo después seguía entrenando todavía, aferrándose a la firme creencia de que si no tenía talento podía crearlo con el tiempo. Además del esfuerzo y las horas de sacrificios invertidas en su entrenamiento, el chico pensaba que realmente estaba logrando algo. Con eso en mente, pensaba que incluso podría superarlo todo. Y a medida que llevaba sus entrenamientos al combate real, terminó ganando algo de experiencia. Terminó ganando fuerza y resistencia para ser reconocido por los que lo rodeaban. Y cada vez que se esforzaba se volvía un poco más fuerte, podía convertirse realmente en un caballero al final. Pero esa fuerte esperanza, ahora observamos al prota, el cual había sido desarmado inmediatamente. Y mientras se encontraba en shock, el chico terminó siendo atravesado por el abdomen. Mientras era derrotado por un niño pequeño, pensaba que entonces todo había comenzado a hacerse añicos. Había un niño en el pueblo en el que se estaba quedando que le pidió un pequeño duelo. El niño, con una expresión de desagrado en su rostro, le dijo al prota que era realmente débil. Encrit nos relata que ese chico tenía 12 años y había empezado a aprender esgrima hace tan solo 6 meses. Y él, como el sopenco que había pasado más de una década blandiendo una espada hasta el punto en el cual sus palmas estaban completamente destrozadas, se dio cuenta que al final era infinitamente más patético que los 6 meses de un genio. Se preguntaba si acaso era así como todo su duro trabajo fue completamente en vano. Se preguntaba si acaso si realmente no había otro método para terminar superando
superando sus límites. Enojado y furioso consigo mismo, Encrit seguía relatándonos que quería volverse un caballero, y puede que todos lo menosprecien diciéndole que su sueño es algo imposible, y utilizando menos tiempo que los demás en comer y dormir, centrándose únicamente en entrenar su físico balanceando la espada y controlando su postura, quizás algún día pueda llegar a ser un caballero. Todos los días, Encrit realizaba estos entrenamientos rigurosos sin fallar ni siquiera un solo día. Pero por más que lo intentara y por más que se esforzara, el chico realmente no terminó viendo ningún tipo de progreso, dándose cuenta así por un árbol con el cual siempre se encontraba practicando. Pensó que aunque no llegase a convertirse en un caballero, tampoco se rendiría fácilmente, continuando así con su entrenamiento riguroso, aunque ahora se veía un poco desesperado. Pensó que al menos podía ser un soldado experimentado en el campo de batalla. Todo eso comenzaba a hacer que Encrit se enfureciera hasta el punto donde dejó salir un fuerte grito hacia el cielo, para luego descargar toda su rabia y cólera con aquel árbol con el cual se encontraba entrenando. 3 años más tarde, en el presente, el chico se encontraba en la División Chipre, los 4 pelotones de las 4 compañías y por debajo los 4 escuadrones, y él se había convertido en el comandante de escuadra de una supuesta escuadra de segunda clase, la mejor posición que podía alcanzar después de su interminable entrenamiento. Pero aún así, ser un soldado regular del rey no era mucho mejor que ser un mercenario independiente. El prota terminó saludando a uno de sus compañeros, Jackson, el cual se encontraba tallando algo todas las mañanas en ese mismo día. El chico le preguntó al prota qué era lo que estaba ocurriendo. El prota le ordenó que hiciera su rotación matutina por él ese día, a lo que el chico terminó observándolo de reojo. Comenzando a levantarse, le dijo al prota que tenía que pagárselo la próxima vez. Ren, acercándose al prota, comenzó a decirle que ese bastardo era bastante salvaje, solamente tenía que observar cómo lo viraba. El prota también terminó llamando la atención de Ren, a lo que éste le preguntó si acaso estaba tratando de quitarle algo a él también. El prota le dijo a su compañero que quería aprenderlo de nuevo, aquello que es conocido como el corazón de la bestia. Ren observó fijamente al prota por unos segundos, para luego con algo de interés preguntarle si acaso no se había rendido a intentar aprenderlo la última vez. ¿Y acaso cree que le funcionaría ahora? El prota nos relata que tiempo después, en la batalla de los 100 soldados de Laulilia y Aspen que había comenzado de nuevo, terminó pereciendo en esa batalla. Y luego de volver a la vida, había empezado a revivir el mismo día una y otra vez. Y aunque terminó aprendiendo el corazón de la bestia por parte de Ren cada vez que volvía a la vida, era realmente agotador. Y seguía sin poder mirar la punta de la espada de quien lo había apuñalado. Pero ese día se encontraba completamente seguro. Mientras las tropas se preparaban para el combate, todos cargaban con fervor hacia el campo de batalla. Encrit nos comienza a relatar que esa era su 21ª vez en ese mismo campo de batalla. Y además, él había memorizado completamente esa situación que se repetía. Justo cuando un soldado del ejército enemigo estuvo a punto de alcanzarle su cabeza con su lanza, el chico terminó esquivando aquel ataque rápidamente. Comenzaba a repetirse los pasos en su cabeza, esquivar la lanza que venía hacia él directamente desde su espalda. Lo siguiente era atacar al tipo que estaba justo detrás de él. Y además también se encontraba allí otro miembro del escuadrón, el cual terminaría pereciendo pronto gracias a una flecha, pero no, él no terminaría pereciendo en ese campo de batalla aún. El prota terminó bloqueando la flecha que iba a alcanzar a su compañero, el cual confundido le preguntó qué era lo que acababa mientras que uno de los soldados enemigos se lanzaba a atacarlo. Pero antes de que el soldado lo pudiese alcanzar, el prota terminó decapitándolo en el aire inmediatamente. El prota pensó que había funcionado, aunque había bloqueado la primera flecha, él inmediatamente pateó el cubo, pero había cumplido su primer objetivo de ese día. Y ahora solamente le quedaba un único objetivo, enfocándose en aquella persona que se encontraba acabando con todos los soldados a su paso. El hombre que había acabado con su vida en repetidas ocasiones, y al cual el prota siempre termina enfrentándose sin falta. Aquel soldado al enfocarse en el prota comenzaba a caminar lentamente hacia él. Encrit pensaba que lo había apuñaleado en el cuello y lo había matado más de 20 veces. Y esa vez mientras el soldado se lanzaba de frente a atacarlo, Encrit pensaba que lograría sobrevivir. Comenzaba a recordar su entrenamiento con Ren. Ren le dijo al prota que ya que siempre cerraba sus ojos en situaciones peligrosas mientras sujetaba su hacha que había descendido a gran velocidad, la terminó moviendo rápidamente hacia el cuello del prota. En eso, al detener su hacha, se dio cuenta de que el prota había cerrado sus ojos. Ren le dijo al chico que tenía que observar. Y si hacía eso en el campo de batalla, terminaría pereciendo inmediatamente. Debía de ser valiente y no tenía que agitarse ni desconcentrarse fácilmente. Además, le sugirió que tenía que convertirse en un bastardo que no sabe nada de la muerte. Encrit observaba fijamente a Ren decir esto, mientras que Ren, observándolo directamente a los ojos, le dijo que tenía que hacerlo como una bestia. Y eso es lo que tenía que alcanzar sin importar qué.
De regreso al presente, el prota observaba cómo aquella persona se lanzaba de frente con su estocada perfecta. Encrit ahora no cerraba sus ojos ante aquella estocada, la podía ver perfectamente, todo esto gracias al corazón de la bestia. Una bestia que no conoce la muerte, una bestia que carga de frente sin importar qué, se preguntaba si acaso tenía miedo de la muerte, afirmándose entonces que no era así, ya que la muerte la hacía mucho más fuerte. Terminó esquivando aquella estocada a duras penas, moviendo su cabeza justo en el último segundo. Y mientras seguía esquivando, el chico se daba cuenta de algo, su corazón no dejaba de latir con fuerza, como si se fuese a salir de su pecho. Encrit pensó que por primera vez en su 21º intento, él lo había logrado esquivar aquella estocada. El prota ahora se lanzaba de frente a atacar al soldado, el cual preparaba un contraataque inmediato. Moviendo su espada nuevamente para otra puñalada, terminó rápidamente incrustando su espada en el cuello del prota, el cual para cuando terminó dándose cuenta de ello ya era demasiado tarde. Su garganta había sido atravesada y el chico había comenzado a desplomarse en el suelo debido al ataque. Y nuevamente el prota se encontraba en aquel limbo, donde el barquero se encontraba cerca del chico una vez más. Comenzó a decirle que en ese día interminable había estado aprendiendo y sintiendo dolor, y además de eso desesperación. Ahora le pedía que se rindiera y subiera al barco con él ya que él lo llevaría a un mejor lugar. Tenía que reconocer su yo débil y estar tranquilo con él. A Encrit tales comentarios no le parecían para nada, afirmaba que no, ya que ese día nunca llegaría, el día en el que se tenga que rendir jamás llegaría, llamando al barquero pedazo de M. El chico nos comienza a relatar que vio la punta de su espada con sus 2 ojos y la había logrado esquivar. De regreso a la realidad, el sonido de la olla retumbaba en los oídos del prota causando que el chico se levantara rápidamente. Ren le preguntaba a su comandante si acaso se había despertado de inmediato ese día. El prota se encontraba pensando que estaba avanzando un paso a la vez y tenía que seguir con esa fuerza, y ahora ese que es su 22º día lo estaba desafiando de nuevo. Tiempo después nos encontramos en el campo de batalla donde el prota ahora se encontraba en su intento número 33. El chico pudo observar claramente la estocada de su contrincante, pensando que ahora la podía ver con mucha más claridad. Terminó esquivando el primer ataque antes de que lo alcanzara en el momento justo, mientras pensaba que esquivaría antes de que su espada terminara alcanzándolo. Para el segundo ataque, el prota terminó esquivándolo a duras penas, ya que terminó recibiendo un ligero corte en su cuello mientras comenzaba a maldecirse. Pensó en ese momento que era demasiado rápido, no había forma de esquivar ese ataque con su velocidad actual, terminando así por caer en el suelo y comenzar a desangrarse. Mientras el prota se desplomaba, observamos algo bastante particular, el colgante que llevaba consigo, el cual se terminó enfocando al final de esa escena. Encrit comenzaba a pensar que en su tiempo como mercenario había aceptado unas cuantas peticiones para subyugar monstruos, y no lo hacía porque estuviese obligado a hacerlo, sino que lo había hecho porque se lo habían pedido en una aldea aleatoria por la cual se encontraba pasando. La razón por la cual decidió ayudarles fue porque su sueño era convertirse en un caballero, y por supuesto, proteger a los débiles es el deber de un caballero. Un anciano estrechando la mano del prota y entregándole algo le dijo que su aldea era pobre, así que eso era todo lo que tenían para ofrecerle. El chico, recibiendo su recompensa, se encontraba confundido. ¿Aquello que había recibido era un amuleto? Una recompensa completamente ridícula por la cual había arriesgado su vida. El anciano le dijo al prota que le concedería lo que él le pidiera con desesperación. Ahora, el chico tumbado en el suelo antes de perecer después de aquel ataque observaba aquel colgante, se preguntaba si acaso podría ser eso. ¿Acaso eso estaba haciendo que ese mismo día se repitiese una y otra vez, solamente para poder convertirse en un caballero que era lo que más anhelaba? Aquel soldado que había acabado con la vida del prota en incontables ocasiones sin que lo supiera le dijo al chico que debe de estar sufriendo ahora mismo. Así que ahora él le concedería algo de piedad, mientras que el prota intentaba con todas sus fuerzas levantarse del suelo. Observando con rabia a su oponente, el prota pensaba que piedad su trasero, mientras que aquella persona simplemente lo observaba y sonreía como si lo estuviese disfrutando. Encrit pensó que solamente era un pervertido que obtenía placer al apuñalar a la gente. Luego de eso, el prota, por supuesto, terminó recibiendo la puñalada final que terminó acabando con su vida en esa oportunidad. Inmediatamente el día se repitió de nuevo para el chico. El prota, que había saltado de su cama rápidamente, le dijo a Ren que había puesto un insecto en su bota. Ren, al escuchar eso, terminó sacando el insecto de la bota y terminaba molestándose con el prota. Comenzó a decirle al prota que estaba jugando trucos justo cuando comenzaba el día. Al final había perdido la cabeza. Y mientras el insecto se acercaba lentamente hacia el prota, el chico terminó pisándolo y le dijo que tenía que dejar de hablar y salir inmediatamente, ya que quería que Ren le enseñara el corazón de la bestia, a lo que el hombre lo observó un poco extrañado por la petición. Un rato más tarde nos encontramos en el exterior, donde Ren se encontraba atacando al prota y el chico podía observar claramente los ataques de su oponente, esquivando sus ataques en el último momento.
Ren atacaba con precaución para evitar golpear al prota, pero se dio cuenta de algo que le pareció un poco extraño. Le preguntó al prota entonces qué era lo que había estado haciendo, cómo es posible que la piel de su corazón de repente se vuelva mucho más gruesa de la nada. El prota le respondió que había estado entrenando, a lo que Ren le dijo que aún así eso no es algo que pueda pasar tan rápidamente. El prota comenzaba a pensar que eso era porque ya había sucedido más de 10 veces. Ren le dijo al prota que de ninguna manera la técnica secreta de su familia sería enseñada a otra persona. El prota pensó que era exactamente como él estaba diciendo, es una sensación que había aprendido de la muerte. El prota retirándose le preguntó a su compañero qué tenía eso de importante, tal vez lo había aprendido por casualidad. Y ahora, Encrit tomando una espada le dijo a Ren que era momento de tener un combate más. Ren comenzó a observar al prota de sus pies hasta su cabeza para luego sonreírle y mencionarle que eso le parecía genial. El prota pensó que incluso si aprendiera el corazón de la bestia simplemente terminaría pereciendo, si no podía asestar ni siquiera un solo golpe. Rápidamente el combate entre ambos había comenzado, el prota esquivaba claramente todos los ataques de su oponente. Ren mientras atacaba le preguntaba al prota que cuánto tiempo más planeaba esquivar, llamándolo comandante de escuadrón. El prota mientras hacía todo lo posible por esquivar los ataques de su rival comenzaba a pensar que la única técnica de espada que posee ahora mismo es la técnica de espada de los mercenarios Valen. Y es una técnica de espada anómala hecha por un mercenario conocido como Valen. Y es una técnica de espada de las que unos pocos hablan mal, e incluso la terminan llamando un truco mezquino. Ren, lanzándose de frente a atacar al prota, le dijo que su fuerza en la parte inferior del cuerpo era bastante débil. El prota, mientras retrocedía un poco, comenzaba a pensar que aún así entre lo que tenía era la técnica más decente, preparándose para avanzar hacia el frente rápidamente. Esto último terminó llamando la atención de Ren. El prota inmediatamente terminó replicando el movimiento de la persona que ha acabado con sus vidas tantas veces. Una estocada perfecta directamente hacia el cuello de su oponente, pero para Ren esto era simplemente una tontería, desviando aquel ataque rápidamente. La espada de Encrit terminó volando hasta caer justo por detrás de ellos. El prota se encontraba pensando que por un momento había imitado la puñalada de ese pervertido. Y ahora, observando su mano, pensaba que desde que murió por su puñalada más de 10 veces su cuerpo lo podía recordar con claridad. Ren comenzaba a maldecir y le dijo al prota que eso debió de haber tenido algo de sangre. Confundido, Encrit no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Ren le dijo al prota que entre lo que le había mostrado hasta ahora, esa puñalada de hace un momento fue lo más decente. Entonces debería de ser así, con algo de impacto, preguntándole al chico si acaso lo sabía. Le dijo al prota que su mano debería de haber sangrado por lo menos un poco. Esto último terminó llamando la atención del prota. Ren comenzó a decirle al prota que algo así si dudaba demasiado de sí mismo no lo terminaría logrando. Esto ya que ese ataque no debería de fallar bajo ninguna circunstancia. Ren le preguntó al prota que entonces si eso llegase a ser bloqueado, ¿qué haría él después? Ren también le dio una valiosa lección al prota. En vez de decir que no podía esquivar eso, tenía que pensar en decir que ahora era carne muerta. Y así tenía que asegurarse también de no perder el agarre de su espada. Esto último terminó convenciendo al prota, el cual se encontraba fijándose en sus manos. El prota comenzó a pensar que aunque se lo había explicado mal, había entendido perfectamente qué era lo que quería decirle. La diferencia entre su puñalada y la puñalada de ese bastardo. Ahora, en el campo de batalla, observamos cómo el prota se encontraba peleando nuevamente contra aquella persona. Pero una vez más el prota terminó recibiendo una herida mortal en su cuello, pensando que no tenía confianza en su espada después de todo. Y mientras el bastardo se acercaba lentamente al prota, comenzaba a decirle que allí tenía algo de piedad de su parte. El prota hacía todo lo posible para levantarse, pero por supuesto terminó pereciendo en ese momento una vez más. Encrit pensaba que debía de apuñalar con intención de matar desde el principio, y de regreso con su entrenamiento el prota hacía todo lo posible por intentar replicar aquella puñalada e intentar lograr algo delante de Ren. Pero por supuesto, esto último había fallado una vez más y el prota terminó quedando desalmado nuevamente. Aquel bastardo comenzaba a repetirle al prota con su expresión sádica que allí le entregaría algo de piedad. Y ahora en el campo de batalla una vez más, Encrit terminó recibiendo una poderosa puñalada que acabó con su vida en el instante. El prota mientras se encontraba entrenando pensaba que se encontraba dando un paso a la vez, pero esta vez no era parecido a eso. Aquel bastardo una vez más terminó acabando con la vida del chico. El prota mientras repetía esto una y otra vez seguía pensando que avanzaría aunque sea un cuarto de paso. El soldado una vez más le repitió las mismas palabras al prota. Todo esto volvió a repetirse hasta llegar al intento 111, cuando el prota terminó pereciendo una vez más a manos de ese bastardo. La oportunidad 123 también había llegado. El hombre, por supuesto, había acabado nuevamente con el prota, el cual no había hecho nada para avanzar. Y finalmente habíamos llegado a la oportunidad 124. Donde el prota hacía todo lo posible en sus entrenamientos con Ren.
logrando mantener su espada luego de que Ren la golpeara con bastante fuerza utilizando su hacha. Enkrit estaba realmente exhausto, realmente cansado luego de todo lo que había intentado hasta ese momento. Pero Ren le preguntaba al chico si acaso realmente estaba loco, ya que su mano estaba llena de sangre. Ren aún así le preguntaba a Enkrit que por qué se reía como si estuviese loco. Pero el prota, sin poder contener su emoción, comenzaba a pensar que había dominado la puñalada de ese bastardo pervertido. Un poco más tarde, Enkrit se encontraba gritando con furia. Con puro instinto asesino, el chico se lanzaba de frente a atacar a su oponente. Mientras que aquel soldado observaba al prota, el cual se encontraba repitiendo la misma estocada, pero el soldado terminó desviando el ataque del prota utilizando su casco de metal. Y como era de esperarse, Enkrit no pudo esquivar el ataque de su oponente, recibiendo la puñalada en su cuerpo de lleno. El prota comenzó a pensar que su primer intento de puñalada había sido un fracaso, pero no pestañaría hasta el último segundo. Y ahora ni siquiera soltaría su espada, todo lo que había pasado desde cada vez que habían chocado espadas hasta esta estocada de justo hace un instante. El soldado, extasiado, observando al prota tumbado en el suelo, comenzó a decirle que al parecer estaba sufriendo. Y esa sería su última muestra de piedad. El prota le dijo al soldado que la próxima, a lo que este último confundido no entendía qué era lo que quería decirle. El prota, observándolo fijamente a los ojos, le dijo que la próxima vez iba a terminar muriendo. El prota seguía pensando que todo estaba en su cabeza, mientras que el soldado, observándolo, comenzaba a sonreír. Le dijo al prota que no habría una próxima vez para un muerto, atravesándole el corazón con su espada. Pasamos a ver ahora el colgante que estaba utilizando el prota, el cual nuevamente lo trajo a la vida y una vez más el prota terminó pisando a aquel pequeño insecto que se encontraba en el suelo. El prota, luego de acabar con el insecto, le dijo a su compañero Ren que lo había visto entrar hace un momento, a lo que Ren terminó agradeciéndole al prota. El chico le dijo que si estaba agradecido entonces tenía que tomar su guardia. Ren, confundido, le preguntó al prota que por qué se lo ordenaba tan despreocupadamente. El chico ahora se encontraba en su intento número 125. En el exterior, el prota terminó llamando a un chico al cual lo apodó Ojos Grandes. Este último, confundido, le preguntó al prota qué era lo que estaba ocurriendo. El prota le dijo al chico que tenía que traerle unas espinilleras, un escudo y una daga y le pagaría por todo ello más tarde. Confundido, el chico no sabía qué responderle, para luego mencionarle al prota que confiaría en él porque era el jefe, y no solía aceptar favores, preguntándole al prota si acaso lo sabía. Ren le preguntó al chico si acaso alguna vez el comandante de escuadrón fue tan insistente con sus órdenes. Jackson le dijo a sus compañeros que bueno, ellos siempre empujaban sus tareas hacia el prota, llamando a los bastardos inconscientes. Ren le preguntó a Jackson qué era lo que había dicho, ¿acaso quería probar su hacha? Otro de los miembros del escuadrón, al parecer uno religioso, comenzaba a mencionar que deseaba sus bendiciones a sus hermanos. Aún así, Ren no dejaba de pensar que ese tipo realmente estaba actuando raro ese día, ya que normalmente el prota no suele ser tan fiero. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba practicando. Pensaba que sentía una increíble cantidad de dolor cada vez que perecía. Entonces, una pregunta se hizo presente en su mente. ¿Qué pasaría si nunca llegase a ganar después de miles o incluso decenas de miles de veces? ¿Y si pudiese encontrar una manera de escapar y sobrevivir? ¿Y si se fuese a dormir, despertaría al día siguiente o todavía despertaría en ese mismo día? Además, ahora sabe perfectamente que es mucho más fuerte que antes y no estaría contento solamente con lograr eso. Aunque ese en primer lugar no era una opción para él. Tenía que superar todos sus límites cueste lo que le cueste. En aquel sitio el prota se encontraba imaginándose a su oponente, la persona que había acabado con su vida decenas de veces. Pensaba que aún así había repetido ese día una y otra vez y había dominado el corazón de la bestia. Así también había aprendido a cómo apuñalar correctamente. Y sin más titubeos no tenía que desperdiciar esa oportunidad, la cual para él era más parecido a una bendición que a cualquier otra cosa. El prota inmediatamente preparó sus cuchillos, preparó sus botas y todo su equipo, incluso llevaba consigo un escudo. Pensaba que tenía que seguir adelante en esa oportunidad. La tarde llegaba y consigo la batalla se preparaba para comenzar. Todos los miembros del escuadrón se encontraban completamente listos y dispuestos para comenzar a hacer sus labores, por supuesto acabar con el ejército enemigo. Inmediatamente ambos ejércitos terminaron chocando el uno contra el otro. Enkrit sabía perfectamente que es una persona sin habilidades que ha logrado sobrevivir en esta batalla debido a tres cosas: persistencia, suerte y la cabeza fría. En su oportunidad número 46, su hombro izquierdo fue destrozado por una masa con pinchos. En la oportunidad número 47, rodó para esquivar aquella masa, pero alguien terminó aplastándole la cabeza, por lo que terminó agregando un giro y acuchillarlo primero. En la oportunidad número 71, un soldado en el suelo terminó cortándole el pie, así que no pudo hacerle nada al pervertido apuñalador.
En eso vemos al soldado que atacó la pierna del prota, pero no terminó haciéndole nada debido a la armadura que estaba utilizando. Aún así, el prota terminó aplastándole la cabeza con su escudo. En la oportunidad número 89 le abrieron la cabeza debido a que alguien había lanzado su hacha. Y si lo dejaba vivir, terminaba interponiéndose en su pelea contra el pervertido apuñalador, así que no podía dejarlo vivir. Además, había entrenado con armas arrojadizas a lo largo de sus incontables regresiones, así que no era nada difícil para él lograrlo. El prota terminó arrojándole una de estas a aquel soldado, incrustándosela justo en la frente y acabando con su vida inmediatamente. En eso también se dio cuenta de uno de sus compañeros que se lanzaba de frente al combate. El prota pensaba que después de todo, Bell, que es como se llama esta persona, terminaba justo detrás de él. El prota, mientras lo salvaba de aquella flecha, pensaba que hay un arquero llamado Garra de Halcón del cual no tenía tiempo para encargarse. Su compañero se encontraba sorprendido observando lo que había hecho el prota, pero él mismo había hecho lo que hizo la vez anterior, terminó decapitando a aquel soldado que se preparaba para atacarlo descuidado. El prota entonces pensó que era momento de enfrentarse a esa pared, aquel soldado el cual había acabado con muchos de sus compañeros, el cual se encontraba ahora enfocándose únicamente en el prota, y este último también le devolvió la mirada. Ambos peleadores caminaban lentamente el uno hacia el otro. El bastardo apuñalador hizo el primer movimiento lanzándose de frente a atacar al prota, ataque el cual el chico terminó bloqueando con su escudo, pero este solamente pudo resistir un ataque hasta quedar completamente destruido. El prota, mientras avanzaba a gran velocidad, pensaba que apuñalar y esquivar no le daría ningún tipo de posibilidades de ganar, y eso serviría mucho más en esa ocasión. Terminó bloqueando uno de los ataques del bastardo. Seguía pensando que era solamente un soldado normal, pero era fuerte casi al nivel de un genio. Y parece que estaba cargando contra él a lo loco, pero él lo había bloqueado. Aún así, ese soldado carece de experiencia real en la lucha, por lo que termina siendo sorprendido fácilmente. El prota terminó dándole un cabezazo justo en el pecho. El prota continuó pensando que la espada mercenaria en Valen, con sus muchas variables, es efectiva contra él. Inmediatamente el chico enterró su pie bajo la tierra para luego terminar arrojándole la tierra directamente hacia el rostro de su oponente. Y mientras este bajaba la guardia para cubrirse de la arena, el prota se lanzó de frente a atacarlo, aunque esto ya solo esperaba a aquella persona, la cual, viendo la oportunidad, se lanzó de frente para intentar apuñalar al prota con su espada. Ataque el cual, por supuesto, Encrit terminó esquivando y causando que la persona pasara de largo a gran velocidad. El bastardo apuñalador, dándose cuenta de que había bajado su guardia por un momento, rápidamente se giró para intentar acabar con el prota. Pero fue entonces en ese instante en el que Encrit se dio cuenta de algo, pensando que ahora lo sabía perfectamente. El hombre terminó realizando una poderosa puñalada directamente hacia el prota. El prota, cargando de frente hacia su oponente, pensaba que ahora sabía todo lo que debía de saber sobre esa puñalada. Con su propia espada, el prota terminó destruyendo completamente la espada de su oponente. Y ahora que había quedado desalmado, el arquero se preparaba para dispararle al prota a una gran distancia, ataque el cual comenzaba a atravesar todo el campo de batalla mientras que el apuñalador se encontraba completamente sorprendido por lo que había ocurrido. El prota en ese instante se preparó para acabar con su vida, pensando que finalmente había ganado. Pero algo que no había preveído era la flecha que se acercaba hacia él directamente hacia su espalda. Aún así, antes de que la flecha lograse alcanzar al prota, un hacha comenzaba a girar directamente hacia el aire, cortando a la flecha que se encontraba todavía volando hacia el chico. Y en ese preciso momento el prota estaba tomando venganza contra esta persona, acabando con aquel que le había quitado la vida en incontables ocasiones. Ren, enojado, comenzaba a gritar que iba a encargarse de ese bastardo de la garra de dragón. Jackson le dijo que era demasiado tarde, no tenía que malgastar su energía. De regreso con el prota, este había atravesado a su oponente y se encontraba realmente feliz. El tiempo incluso se había detenido para el prota por unos segundos. Mientras que aquel bastardo no comprendía lo que estaba ocurriendo, pues su cuerpo se encontraba sangrando demasiado. Terminó cayendo de rodillas justo delante del prota y el calor de la batalla se hacía cada vez más fuerte, aunque para el prota todo se encontraba en cámara lenta. Comenzó a ver a aquel soldado que no le quitaba la mirada de encima mientras se encontraba agonizando. El prota, a punto de utilizar su espada, le dijo que eso lo iba a hacer únicamente por piedad, separando la cabeza de aquel soldado de su cuerpo, y dejando a la mayoría de los presentes completamente sorprendidos. El prota, luego de tal hazaña, comenzó a sentirse bastante feliz, pensando que finalmente lo había atravesado. Aquel muro que se encontraba en la cabeza del prota había sido derrumbado gracias a su esfuerzo y sacrificio, pero justo en ese momento el prota notó algo que terminó golpeándolo por uno de sus costados. Una persona con extremidades un poco peculiares terminó pateando al chico mandándolo a rodar unos cuantos metros hacia atrás. El golpe había sido tan fuerte que el prota no tuvo tiempo a reaccionar sino hasta después de aterrizar en el suelo, se encontraba quejándose por el dolor. A lo que Jackson y Ren, que se encontraban cerca, terminaron escuchando lo que estaba ocurriendo y rápidamente se dieron cuenta de qué se trataba. Comenzaban a afirmar que era nada más y nada menos que una rana.
Aquella criatura humanoide al parecer se había fijado en el prota y había decidido acabar con la vida del chico. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta primera parte de este manga. Déjenme acá en los comentarios qué tal les ha parecido y recuerden, mi nombre es Peguito, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.